tenía razón. Yo tenía que ser el blanco desde el inicio, cogí esta vaina. Y que tiquitaca, tiquitaca. Te odio. Yo tengo que ser. No le puedo decir a nadie. Yo quisiera salir del closet con esta camisa, pero no puedo. Ni Ego no me lo deja. Y el mejor jugador que tiene el Barcelona, Gavi. No. Acaban de traer Mbappé, ¿qué vamos a hacer? ¡Bellingham! No puedo tener una libre expresión. Y ahora que venga Mbappé y celebra así. ¡Mbappé! Es el vivo retrato de todos los barcelonistas, y no solo barcelonistas, sino todos los antimadridistas en el día de hoy. Empezamos un nuevo día ya con 23 años, 23 años a mis espaldas. Y nada, hoy es 13 de junio, muy feliz porque somos 80.000 madridistas en este canal. Muchas gracias. Y no sabéis la ilusión que me hizo en el día de ayer, bueno, que lo he visto hoy por la mañana, cuando he visto los comentarios del vídeo, haber visto tantos comentarios felicitándome por mi día, felicitándome por haber cumplido un año más. Y de verdad que muchas gracias de corazón, que eso me hace mucho más feliz que cualquier otra cosa, de verdad. Gracias, gracias y muchas gracias. Pero nosotros a lo nuestro, seguimos avanzando, seguimos creando contenido. Volvemos al Estadio Santiago Bernabéu, hoy jueves 13 de junio del 2024, a un solo día de que empiece la Eurocopa 2024. Bueno, empieza Alemania porque es la anfitriona, la que acoge esta Eurocopa, pero luego el sábado jugamos ya nosotros contra la Croacia de Modric. Con mucha ilusión de que España haga un buen campeonato, ojalá se lleve la Eurocopa, pero yo creo que se la va a llevar Inglaterra. Acordaos de estas palabras, Bueno, pues ya poco a poco, como estáis viendo, va desapareciendo la inestabilidad aquí en Madrid. Ya pues predomina el cielo despejado y el sol, y bueno, no lo notáis, pero el calor también, a prácticamente casi las 12 del mediodía. Así que nada, nos espera un veranito tremendo en la capital de España y del fútbol, aquí en Madrid. Así que qué bueno que estos días haya llovido para la que se viene. Y la que se viene es muy intensa, Ya os lo digo, que aquí en Madrid aprieta bastante el calor. Venga, comenzamos. Me estoy fijando justo aquí, antes de llegar a las taquillas y al Estadio Santiago Bernabéu, que han colocado otra pilotadora. Sí. Por eso han vallado toda esta zona, por eso han estado tratando también el suelo de esta parte, porque en breve, pues, como estamos viendo, van a empezar ya a pilotar en este lugar. Vamos a asomarnos a ver si han empezado. Joder, es que anda que no salta la valla, Parece que todavía no han empezado, ¿no? Lo están preparando todo y en el día de hoy parece que van a comenzar. Parece que aún no han empezado. Así que nada, vemos ahí de fondo el Estadio Santiago Bernabéu. Vamos con la introducción. Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal. Bienvenidos al Estadio Santiago Bernabéu. Hoy jueves 13 de junio del 2024. Dale a like, suscríbete, ponte cómodo, muy importante, que vienen curvas. Bueno, a ver, que hay gente que todavía sigue preguntando que cuándo van a quitar estas letras que están colocadas en las torres. Yo creo, y a un 90% lo creo, y es que lo van a quitar cuando enciendan las pantallas de las puertas de acceso. Así que por favor, que no cunda el pánico. Como dirían en los aviones, relájense, disfruten de la estancia y ya veremos a ver cuándo quitan estas lonas. Pero de momento paciencia, eso lo colocaron de forma provisional. No creo, porque nada en esta vida es al 100%, no creo que eso se quede de forma vitalicia. De todas formas, ahí podéis ver las pantallas del fondo sur, muchísima gente, se nota que se va acercando el fin de semana. Ya sabéis que las únicas pantallas que encienden estos días son estas, que son las puertas de acceso al tour del Estadio Santiago Bernabéu. Y bueno, pues nada, aquí la gente pasando por delante
de la cámara como si nada, y ahí podéis ver las pantallas del fondo sur completamente apagadas. Llevamos unos cuantos días que no vemos las pantallas encendidas tanto en el fondo sur, lateral oeste, fondo norte y lateral este. Debe ser que estos días pues no procede que se hagan las pruebas. Pero bueno, vamos a dar la vuelta igualmente, empezando por Castellana, seguidamente fondo norte y Rafael Salgado, lateral este Padre Damián, y ya por último, antes de acceder al interior, fondo sur y Concha Espina. Levantamos un poquito el dispositivo para que veáis todos estos tubos de gas que han ido incorporando, que parece que van a manipular en toda esta zona, creando todos estos socavones que hasta hace una semana pues no estaban creados, no estaban hechos. Ya sabéis que más o menos hace una semana pues toda esta zona aún no se había empezado a trabajar. Ahora ya sí, han traído todos los tubos, las canalizaciones correspondientes, las han dejado ahí acopiadas y en breve ya veremos movimiento en la zona. Seguimos. ¿Os acordáis que en el día de ayer vimos al principio del vídeo cómo estaban subiendo material a la zona del Skywalk? Pues hubo una persona que comentó aquí en el vídeo, bueno, en el canal, que posiblemente ese material sean las letras de la fachada oeste, y no lo creo, no lo creo, porque yo creo que ese material lo van a subir directamente desde Castellana, aunque bueno, viendo todos los trabajos que tenemos aquí en Castellana, a lo mejor es inviable totalmente subir el material desde Castellana, y puede ser que a lo mejor lo coloquen desde la propia fachada o hasta incluso desde la zona del Skywalk. Nunca se sabe, nunca se sabe, pero yo no creo que sea dicho material las letras de la fachada. De todas formas, aún falta por colocar los soportes. También puede ser que sean los soportes para aguantar el peso del escudo y las letras de Bernabéu. Todo puede ser, todo puede ser. De todas formas, suscríbete y dale a like para no perderte nada de lo que vamos subiendo sobre las obras del Estadio Santiago Bernabéu, y estaremos muy atentos de lo que va ocurriendo en esta zona, al igual que también de todos estos trabajos que se han reanudado, estos trabajos del parking, futuro parking del Estadio Santiago Bernabéu, que se están realizando, que están ejecutando en la zona de Castellana. Ya sabéis que han estado parados un tiempo por ese escape de gas. Ya parece que tenemos de nuevo vía libre para seguir con los trabajos en la zona, así que todos muy contentos, muy felices, como perdices, porque volvemos a escuchar actividad en la zona. Pantallas completamente apagadas. Ayer vimos cómo empezaban a proteger la parte inferior de estas puertas de acceso en la parte central. Ahí lo podéis ver. De momento, pues, por lo que puedo ver es que están trabajando cerca, y para no romper, para no dañar toda esa estructura de los escombros que están originando, pues es posible que hayan colocado ese material para proteger dicha estructura. Ahí podéis ver cómo está la excavadora. También ahí al fondo está uno de los dumpers, ahí bajando la tolva para descargar, imagino que es o arena o escombro. Y vamos a ver, vamos a ir a la parte central, porque si os acordáis, vimos como una de las pilotadoras volvía hacia este lugar, que este lugar es donde tuvimos el escape de gas. Parece que hoy se ha vuelto a ir del sitio, parece que la tenemos justo enfrente y no está trabajando en el sitio que vimos en el día de ayer. Así que nada, seguimos avanzando, vamos a seguir visualizando el lateral oeste. ¡Oh, qué calor, qué calor que hace ahora mismo ya en la capital! Cuando sea mediodía yo no sé qué va a ser de mí. Uf. Bueno, pues nada, aquí tenéis este lugar que, como podéis observar, lo han tapado con toda esta tierra, toda esta arena, y han tapado todo este socavón donde tuvimos el escape de gas. Y como podéis ver, una de las pilotadoras, bueno, esto es una máquina auxiliar, la verdad. Esto no es una pilotadora, ahí podéis ver el plumín. Esta es la que da servicio a la pilotadora en sí.
Así que no sé si es que... Jesús Ramírez, campeón. Muchas gracias. Te sigo mucho. Muchas gracias. ¿Qué salió en el vídeo? A la Madrid. Eso es. Y esto en sí, no sé si es una pilotadora o no. No me suena, ¿no? O sí. Bueno, el caso es que la máquina auxiliar que está justo detrás está transportando material. O parece que hayan traído esta máquina en el día de hoy. Pero lo que sí falta es la pilotadora, que la pilotadora estaba ayer aquí y hoy ya no está. Hoy ya no está, ha desaparecido, se ha volatilizado. Se ha volatilizado. Pues nada, pues esto es lo que tenemos aquí en Castellana. No parece que vayan a crear pilotes en el día de hoy, aunque bueno, ayer sí es verdad que cuando pasamos por aquí, antes de acceder al interior, ya vimos cómo estaban trabajando en esa zona donde han colocado ahí, justo en esa zona de ahí, estuvieron creando agujeros en el día de ayer. Estaba la pilotadora trabajando ahí, pero hoy ya no está y parece que lo han tapado. Debe ser que no quieren ningún tipo de riesgo y veremos a ver qué sucede ahí. No lo pueden dejar a medias. Por favor, la gente de la zona, que cuando salga de casa salga preparada con su botellita de agua fresquita o del tiempo, bueno, del tiempo no porque hace calor, pero fresquita o congelada para que cuando pase el tiempo se vaya descongelando y puedan hidratarse cada 2x3, porque empieza el veranito aquí en España, empieza el veranito en Madrid, así que hay que hidratarse, muy importante, porque aunque no nos guste mucho el agua o no estemos habituados a tomar agua, pues es muy importante, ya lo sabéis. Y hasta incluso sabemos que muchas veces pues comernos una hamburguesa está mal, pero aún así nos la comemos. También es muy importante llevar una botellita de agua, que aunque no nos apetezca, de vez en cuando hay que tomar algún sorbo. Bueno, pues nada, esto es lo que tenemos en Castellana. Me esperaba más movimiento, la verdad, porque ayer vi más movimiento que en el día de hoy. Y en la zona norte, como podéis ver, tenemos máquinas también, pero parece que están paradas, aunque el rotativo esté encendido. Hace mucha falta que entremos justamente en ese lugar, en la parte más cercana a la fachada, para ver todos los trabajos que están ejecutando. A ver si este fin de semana podemos transitar por toda esa zona y plasmarlo aquí en el canal. Así que nada, bueno, dejamos el modo gran angular y seguimos hacia el fondo norte. Se nota, se siente, el jueves está presente. Es que he pasado por un grupo de trabajadores y están muy contentos de que hoy sea jueves. Están muy, pero que muy contentos, porque ya sabéis que después del jueves viene el viernes y ya luego viene el fin de semana y a disfrutar del weekend junto a la familia, amigos y demás, y después de que ya empieza la Eurocopa. Sí. Bueno. Lo que no tenemos en Castellana lo tenemos en esta zona del fondo norte, en Rafael Salgado. Después de haber vuelto a cerrar toda esta zona para seguir con los trabajos, no han terminado. Y después de la semana pasada haber podido transitar por este lugar, ya sin los New Jersey, pues volvemos a ver movimiento en la zona. Siguen trabajando con radial, cortando a medida todas esas baldosas, todo ese material que tienen que seguir colocando en la propia acera de Rafael Salgado. Y qué calor que hace, madre mía. Ahí tenemos un dumper, tenemos una excavadora, esa excavadora que está llevando pues todo ese escombro al dumper. Y luego el dumper parece que lo está llevando a este lugar, que aquí es donde lo están amontonando. Así que todos esos trabajos que hemos visto, la parte central con la colocación de esas losas de granito, pues parece que los vamos a ver ya prácticamente en la parte más cercana a la torre C. Esta es la torre C. Por lo tanto, dentro de muy poquito veremos cómo colocan las losas de granito las losas de granito en este lugar. Están preparando la zona, así que también nos preparamos nosotros para ver la colocación de dicho material. Seguimos avanzando, madre mía, todo el movimiento que hay en Rafael Salgado,
bestial. Venga, seguimos. Siento que nos vigilan. Siento que nos vigilan. Lo habéis visto, ¿no? Hay espíritus que se esconden entre las lamas. Bueno, pues nada, seguimos avanzando. Aunque nos estén visualizando por diferentes zonas. Mira, ahí tenemos otra palomita. Palomita, palomita. Aquí a la derecha siguen cortando a medida todas esas baldosas que tienen que seguir colocando. Ahí al fondo, pues los trabajos de excavación con ayuda siempre indispensable del dumper para poder transportar ese escombro. Aquí a la izquierda, pues como estáis viendo, no hay ningún tipo de movimiento. Parece que aquí sí han terminado. Veremos a ver en los próximos días. Y vámonos para la parte más cercana a la Torre D. Seguimos avanzando, ya prácticamente llegando al lateral este del Estadio Santiago Bernabéu. Hemos visto estos últimos días cómo empezaban a colocar estas vallas blancas como nuestros corazones madridistas para empezar a trabajar ya en este lugar. Así que dentro de muy poquito veremos la colocación de este material en toda esta zona. Aunque bueno, de momento pues tienen que trabajar en la colocación de estos tubos que tenemos ahora mismo en pantalla. Ahí al fondo, desde aquí se ve mucho mejor, siguen colocando las losas de granito, aunque lo veremos mucho mejor desde la Torre D. Desde aquí nos podemos hacer una idea, pero lo vamos a ver mucho mejor desde otro lugar. Mirad, desde aquí se va a ver mucho mejor. Desde aquí se va a ver mucho mejor la colocación de esas losas de granito en esta parte más cercana a las puertas de acceso y también en esta parte más cercana a la propia carretera que tenemos en Rafael Salgado. Qué auténtica pasada, ¿eh? El movimiento que tenemos en el fondo norte. Wow. Si esto sigue así, yo creo que en un mes pueden terminar de colocar ya todas estas losas. Más o menos en un mes pueden dejar lista toda esta zona. ¿Qué creéis? ¿Qué pensáis? Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. Venga, lateral este. Bueno, pues aquí estamos un día más. Hoy 13 de junio del 2024, viendo ya toda esta zona del lateral este y Padre Damián. Pantallas completamente apagadas, pero sí veo que aquí parece que van a montar algún tipo de andamio. ¿Y eso? No sé qué es eso. Bueno, qué raro, ¿no? Bueno, seguimos. Pantallas completamente apagadas también aquí, excepto en la parte central, que es la que coincide directamente con la entrada a la tienda oficial del Estadio Santiago Bernabéu, ubicada en la parte que estamos viendo ahora, aquí, en el lateral este. Ahí lo veis, esas pantallas que hace poco vimos. Mira, mira, un culé. Cómo mola, mola el estadio. Yeah, claro que sí, yeah. ¿Cómo te gusta? Hazte madridista. Aquí vemos como un camión de ayuda humanitaria acaba de llegar al Estadio Santiago Bernabéu. Este pedazo de crack lo está haciendo posible. Bueno, pues esto corrobora día a día pues que tenemos un nuevo evento por las bandejas del césped retráctil que han sacado pues en las últimas horas. Así que... y se están dando mucha prisa, Parece que urge. Han traído también zumos de piña. Anda, este que ha salido por ahí. Zumos de piña y demás. Si queréis, pues aquí tenéis un camión colocado en Padre Damián. Lo que pasa es que a lo mejor cuando vengáis ya se ha ido. Mirad cómo mola esta imagen. Es una imagen abstracta, pero no quiero que digáis, ¿pero qué estás haciendo, JR? Quiero que os fijéis detenidamente en lo que hay al fondo. También este color fresco, este color limpio de las hojas. Y también, por supuesto, la vegetación que tenemos en la pradera mágica. Yo lo siento, pero es que soy a veces muy detallista y muy romántico y me fijo en estos detalles.
Bueno, pues de momento ya sabéis que la plaza de Sagrados Corazones quitaron las vallas que han dejado acopiadas en ese lugar de ahí, así que ya podemos transitar sin ningún tipo de problema por toda esta zona. Vamos a fijarnos también en esta estructura para la entrada de vehículos pesados, la plaza de Sagrados Corazones, donde vimos cómo colocaban ese composite en los laterales y no han terminado de colocar dicho material en esta zona que estamos sacando justo ahora. De momento no lo han terminado, sigue igual. Luego tienen que quitarle ese adhesivo que tiene en su exterior. De momento no lo han quitado. Vamos a aprovechar también a asomarnos por encima de la valla, nunca a través, como Rafa, y a ver qué están haciendo en este lugar. Nada importante, aunque bueno, sí veo que una de las plataformas de tijera está trabajando en la fascia de la plaza. Parece como que están trabajando con radial, a lo mejor limando o lijando ese material que acaban de colocar y preparándolo para el remate final que le puedan dar. Veremos a ver qué ocurre en las próximas semanas. Como podemos ver ahí al fondo, siguen sin colocar las pantallas correspondientes a estos accesos de la puerta 62 y demás, esas puertas contiguas a la 62 que todavía no han colocado dichas pantallas. Seguimos avanzando. Bueno, pues seguimos avanzando. También tenemos apagadas las pantallas del lateral este. Así que nada, dejamos esta preciosa y bonita curva de la fachada este y nos adentramos ya de lleno y profundamente en el fondo sur y Concha Espina, sabiendo que en los últimos días han colocado estas plataformas, estos andamios, para trabajar en la parte interna de esta piel envolvente. Ojo, ¿y esto? ¿Y este acceso ahora? ¿Y este acceso ahora? No lo entiendo. ¿Y esto para qué es? ¿Qué sucede en el día de hoy? Si la entrada al Tour Bernabéu es allí. Mira, se lo está diciendo. Por aquí no pueden acceder. Bueno, el caso es que aquí tenéis esos andamios, tenéis estas plataformas que parece que han subido de nivel, parece que han colocado más niveles en la parte superior para empezar ya a trabajar en la antigua estructura, pues ya sabéis, impregnando esa pintura para disimular el interior desde el exterior. Así que vamos a seguir avanzando. No parece que hayan empezado con todos esos trabajos, parece que están terminando de montar toda esta estructura y hasta que no terminen pues no veremos avances significativos en esta parte. Seguimos. Así que nada, nosotros seguimos avanzando, viendo y visualizando el mejor estadio del mundo, viendo pues el estadio Santiago Bernabéu. Acaba de llegar una góndola para cargar, bueno, en este caso parece que para descargar estas dos columnas unipersonales. En este lugar de aquí, que ya lo conocéis, aquí estaba ubicada la tienda oficial del estadio Santiago Bernabéu y ahí podéis ver cómo siguen trabajando, retirando todo lo que hay en su interior para seguir remodelando. Imagino que esto de aquí será un nuevo acceso como los que tenemos justo a los lados, la zona contigua. Vamos a ver si podemos ver algo desde aquí. Y es que no se ve prácticamente nada con el contraste del sol y de la sombra. Pero bueno, os podéis hacer una idea porque justo aquí tenéis un montón de escombro y de chatarra de lo que van sacando del interior. Y a ver si desde aquí podemos verlo. Yo no veo nada. No sé vosotros, pero yo no veo nada. Pero
bueno, os lo podéis imaginar, ¿no? Demoliendo todo el interior y preparándolo para un nuevo acceso. Veremos a ver, veremos a ver, aunque bueno, viendo que en los laterales tenemos entradas VIP o entradas con mamparas, tanto en la parte superior como en la inferior, pues es posible que repliquen y también en esta zona de aquí creen una entrada con mamparas en la parte superior y en la parte inferior. Bueno, familia desde Pamplona. Sí, ya en vísperas de San Fermín. El chupinazo enseguida, vamos a correr el encierro, pero mucha camiseta madridista se va a ver, tío, porque 15 son 15, ¿eh? Qué Eso es majos, inigualable, qué tío. majos son. Llevamos hablando un rato y la verdad que súper majos. Sí, padre e hija. Ella no es tan madridista ni cantaurina como yo, pero bueno, a Madrid, de verdad, ¿eh? Una, dos, Osasuna, que somos de los dos equipos. 1, 2 y 3. A la Madrid. Gracias. Venga. Bueno, pues con esta bonita imagen nos despedimos del exterior y nos vamos al interior. Jueves 13 de junio del 2024. Bajamos las escaleras, muy empinadas por cierto, y ya conocéis, del cuarto anfiteatro del lateral oeste. Vamos a sentarnos porque ya tenemos el verde completamente colocado en la losa del terreno de juego. Qué manía con quedarse en mitad de las escaleras, cuando las escaleras es de salida y entrada, no para hacerse fatas. Y nada, vamos a ver qué ocurre. Vamos a sentarnos porque mirad, es amplio, el graderío aquí en el cuarto anfiteatro, y aún así prácticamente lo rellenamos las personas que venimos al tour del Estadio Santiago Bernabéu, y vamos a echarle un vistazo porque ahora mismo se ve pues muy bien el Sky Bar Bernabéu. Y ojo, cuidado, ya están limpiando los cristales, mirad. Así que si están limpiando, ojito, si están limpiando, ojito, porque eso ya es el final. Y mirad el lucerío que tenemos en el interior de la estructura. Ojo, ojo, que al final acertamos e inauguran para el concierto de Manuel Carrasco a final de mes. Esto obviamente ya lo hemos dicho en el canal, no es que estén andando en el techo, es que es el reflejo del suelo. Ojito, cuidado, y ahí se ven, mira, los sistemas de iluminación. Ya sabéis que va a tener discoteca, el Sky Bar Bernabéu, y aquí se puede ver cómo lo están probando ahora mismo también. Uy. Se viene a apertura, se viene a apertura dentro de muy poquito. Wow. Bueno, luego volvemos a ver qué tenemos. Ojo, están poniendo música, están poniendo música. ¿Qué va a pasar? Bueno, vamos a sentarnos, vamos a ponernos cómodos en el número 23, en el número de Ferland Mendy. Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos al Estadio Santiago Bernabéu. Hoy es jueves 13 de junio del 2024, muchas gracias a todos los madridistas que sois ya aquí en el canal, suscritos. Y es que somos 80.000 suscriptores, 80.000 madridistas, así que muchas, pero que muchas gracias. Lo repito porque hay gente que directamente pasa del exterior y va directamente al interior, así que para que lo escuche también y no tenga la posibilidad de saltárselo. Así que muchas gracias de verdad por el amor, la pasión que tenéis de ver este canal, así que de verdad os lo agradezco de corazón. Vamos a empezar con el vídeo. Bueno, pues tenemos todas las bandejas del césped retráctil, todas estas 6 bandejas que agrupan el conjunto del césped del Estadio Santiago Bernabéu. En el exterior podéis ver que también están colocando pues una especie de plásticos en los laterales. Parece que están creando 2 campos de fútbol, uno en este lateral, aquí lo podéis ver, una portería aquí, otra aquí, y aquí a la izquierda otro, delimitando este plástico naranja, que parece plástico naranja, delimitando lo que viene siendo la fuera del terreno de juego. Y aquí igual, de forma paralela, tenemos otra portería, una en la banda del lateral oeste y otra en la banda del lateral este.
ahí lo podéis ver, así que las porterías de los fondos pues no van a ser utilizadas. Así que parece que se va a crear un nuevo evento en el Estadio Santiago Bernabéu. Parece que se van a jugar partidos de fútbol en el templo madridista. Sí, en el templo madridista. A ver, porque aquí vemos a los jardineros con un cubo de pintura y parece que van a pintar el punto de saque. Mirad cómo van a pintar el punto de saque. Yo nunca lo he visto, Yo nunca lo he visto. Y así es como lo pintan, con esa plantilla. Fíjate. Por eso siempre es un círculo tan perfecto. Gracias a esa plantilla. Yo pensaba que llegaba un trabajador y como está haciendo ahora, pero sin plantilla. Así que, bueno, pues esta es la gran sorpresa que tenemos en el día de hoy. Parece que en los próximos días, o hasta incluso auguro que este fin de semana, como ya dijimos a principios de semana aquí en el canal, se van a celebrar partidos. Veremos a ver si benéficos, veremos a ver si de patrocinadores, veremos a ver si de influencers, pero todo apunta a que van a ser partidos de fútbol. Ahí al fondo tenemos un grupito de chalecos naranjas. Ya sabéis que si vemos chalecos naranjas pues nos tenemos que asustar un poquito, porque podemos ver digo Arbeloa, el que está mirando para acá, pero no. Siempre que vemos a gente trajeada y con chalecos naranjas, podéis esperaros cualquier cosa, Podéis esperaros a Florentino Pérez, a Rafa Nadal, al rey de España, pero ampliando a tope y al máximo el zoom, como podemos ver, pues al menos yo no reconozco a ninguna persona famosa, a no ser que se me escape de las manos, pero posiblemente sean de la cúpula de alguna empresa, de alguna marca que venga a realizar los partidos que se van a jugar en el Estadio Santiago Bernabéu, Estoy flipando porque imagínate jugar en el Estadio Santiago Bernabéu, y meter un gol en una de las porterías del Santiago Bernabéu, aunque sea esta, que no estamos habituados a ver y sea en una banda, pero ya con pisar el césped del terreno de juego del Santiago Bernabéu, sería un sueño poder estar ahí, Sería un sueño poder saltar y hacer un sí en el verde del Santiago Bernabéu. Qué auténtica pasada quien pueda estar o quien vaya a poder estar en este evento. ¡Wow! Y ya no solamente eso, sino imagínate, por ejemplo, el poder salir por el túnel de vestuarios. Este túnel que estamos viendo ahora, viendo a tu derecha y a tu izquierda, que de momento no está disponible, pero el Tunnel Club, que la gente te pueda ver, pero tú no les puedes ver a ellos. Pero tú imagínate salir como Cristiano Ronaldo hacía por este túnel, como hace Jude Bellingham, como hace Courtois, y de repente encontrarte con el interior del Estadio Santiago Bernabéu, el imponente estadio, viendo el videomarcador desde la parte inferior, desde la parte del césped. Tiene que ser una auténtica pasada, Tiene que ser una auténtica pasada. Buah, es que me lo estoy imaginando y mejor despierta del sueño, Jesús, mejor despierta del sueño. Pero tú imagina pasar por ahí, subir esas escaleras, tocar esas barandillas, ya con solamente tocar esas barandillas. Oye, el caso es 13 serán las Supercopas, ¿no? Porque no me cuadra que sean 13 Champions League, serán 13 de las Supercopas, que es por eso que estén dibujadas y rotuladas en el túnel de vestuarios, justo en la entrada. Bueno, vamos a bajarnos de la nube y vamos a divisar las diferentes zonas del interior del mejor estadio del mundo, viendo como siempre el escudo de forma ascendente en los fondos y en las diferentes zonas del videomarcador 360 grados, viendo las esquinas, que de momento parece que no han empezado a taparlas en su parte posterior o exterior, como queráis llamarlo. La cubierta completamente cerrada, No están los... Ah, sí.
está totalmente hermética. Ah, bueno, no del todo, están a un 50% elevadas. Ahí veis los hidráulicos que se asoman en los carros, pero no están al 100% elevadas, así que no está hermético al 100%. Digo, bueno, ahora que está haciendo buena temperatura, lo suyo es que dejen abierta la cubierta. También vamos a fijarnos a ver si los dispositivos LED de las cerchas están encendidos, y no están encendidos. No están encendidos. Lo encendieron un día, un partido, ¿os acordáis? No me acuerdo qué partido fue exactamente, pero lo vimos antes de que comenzase el partido, pero luego lo apagaron. No se vio mucha intensidad de luces, así que es por eso que quizás pues luego lo apagaron, porque la cubierta siguió cerrada todo el partido, todo el evento, y desde entonces no se han vuelto a utilizar. Es una cosa muy extraña, no sé si ese día hicieron pruebas, pero desde entonces, al menos yo, o al menos aquí en el canal, no hemos visto otra prueba en esa zona. Bueno, pues ese grupo que se vaya del estadio. Estoy fijándome en cualquier detalle que nos pueda aclarar qué tipo de evento va a haber en el estadio, pero también podemos fijarnos que la grada abatible está completamente cerrada. Ya nadie ni nada puede entrar o salir por la zona de la grada abatible, así que tendrán que esperar a que acabe el evento. Están probando otra vez la megafonía, pero con un volumen... ¿Qué tú hiciste? Con un volumen muy bajito. Yo creo que podemos aguantar un ratito para ver qué es lo que va a suceder, porque claro, las pruebas de megafonía, las pruebas de sonido se hacen siempre antes de un evento, y ahora mismo las están realizando en el día de hoy, así que es posible que esta tarde tengamos algún tipo de movimiento aquí en el estadio. ¿Qué pensáis? ¿Qué creéis? ¿Y ese sonido? ¿Lo escucháis? Es un sonido un poco raro, ¿no? Mira, otra vez. Viene de allí, Parecen dinosaurios. Qué raro. Bueno, vamos a fijarnos en el segundo anfiteatro del fondo sur. Mirad cómo han ido progresando con el cambio de huella. Ya sabéis, desde el lateral este hacia el lateral oeste están trabajando. Vamos a acercarnos al sector más cercano al lateral este. Madre mía, ¿y ese sonido de dónde viene? O parece un martillo, ¿no? Un martillo hidráulico que esté picando algo. No sé. Estoy súper rayado, la verdad. Pero bueno, vamos a fijarnos detenidamente en el sector más cercano al lateral este. Mirad cómo han cambiado la huella. Están esperando a que frague y se seque el hormigón que han echado. Y es como que también un sonido, ¿cómo no te voy a querer? O algo así dice, ¿no? Parece como un sonido entremezclado o algo así. Bueno, ahí podéis ver ese sector. Mirad cómo también están preparando ya la colocación de las barandillas en los propios pasillos. Ya ha acabado el ruido. Yo creo que era megafonía, no eran trabajos que están realizando en el lateral este. No sé por qué me da. Pero bueno, ahí tenéis los pasamanos que están incorporando ya una vez que han terminado de cambiar la huella en esos sectores. Dentro de poco, como ya hemos dicho aquí en el canal, empezarán a imprimar, empezarán a pintar y por último ya colocar los soportes y los nuevos asientos, esos asientos abatibles que, como ya bien sabéis, van a estar disponibles y ubicados en todo el bowl del Estadio Santiago Bernabéu. Es por eso que si veíais asientos fijos en el segundo anfiteatro del Estadio Santiago Bernabéu, pues normal que os extrañase que serán asientos fijos. Hasta ahora ya no los verás fijos, sino los verás abatibles. Y están trabajando ahora mismo en esta ubicación, en la parte central
del segundo anfiteatro. Ahí lo podéis ver de forma correlativa, se van acercando al lateral oeste. Todo esto que están haciendo ahora mismo aquí ya lo han hecho en estos sectores que hemos visto más cercanos al lateral este. Ahí podéis ver, hasta incluso están preparando ya la colocación e instalación de los pasamanos a medida que van terminando con todos esos trabajos. Pam 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 pam. Para pa 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 pam. Pam 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 pam. Pam 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 para pam. We are the champions. Me ha dejado mal. Mirad, 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 qué auténtica pasada. Ese es el estadio, ¿no? Ahí va, me lo han quitado. Me lo han quitado, pero qué auténtica pasada. Mirad el techo del Skybar. Historia que tú hiciste, historia por hacer, porque nadie resiste. Mira qué pasada. Madre mía, qué chulo en los laterales, ¿eh? Qué auténtica pasada. Estoy flipando, ¿eh? Bueno, pues hasta aquí las novedades del día de hoy, tanto del exterior como del interior, jueves 13 de junio del 2024. Si te ha gustado el vídeo, déjame un like, suscríbete al canal, que ya somos más de 80.000 madridistas aquí en esta cuenta, así que, pues bueno, ahora ya la siguiente meta es llegar a los 100.000 suscriptores, ¿eh? Casi nada. Bueno, ahí están montando la portería y ojito, ¿eh? Porque quien venga aquí al evento, hombre, yo preferiría meter gol en una de estas porterías, la de los fondos. Pero bueno, ya estar en el césped del Estadio Santiago Bernabéu, aunque metas gol en las porterías de los laterales, pues tampoco pasa nada, ¿eh? Ya es un sueño igualmente. Así que nada, bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Más novedades próximamente.